Tuberías de transporte de petróleo y combustible siguen amenazadas por la erosión del río Coca. Petroecuador analiza las acciones a tomar. Empresas en paraísos fiscales, muebles y un departamento en España son parte de las investigaciones al expresidente Lenín Moreno por sobornos del caso Sinohydro. El ex policía Germán Cáceres y el teniente Alfonso Camacho llamados a juicio por el femicidio de María Belén Bernal. La justicia rechazó cambiar el delito. El gobierno promete incorporar a 10.000 policías por año hasta el 2025 para frenar la inseguridad. El anuncio lo hicieron ministros de Estado. La Armada del Ecuador realiza recorridos en los buques de guerra cuestionados por el Frente Parlamentario Anticorrupción. Según la Marina, las naves están operativas. A pocas horas de que se cumpla un año de guerra de Rusia contra Ucrania, la ONU aprueba una resolución que exige la inmediata retirada de las tropas rusas, mientras China pide un cese al fuego y las hostilidades. Buenas noches, amigos, y aquí estamos con las noticias de hoy. El bombeo de petróleo del país está paralizado y sin plazo de reanudación. La erosión regresiva del río Coca avanza hacia las orillas y sigue poniendo en riesgo la infraestructura estratégica del país. Francisco Garcés está en la zona afectada y nos cuenta. El bombeo de crudo sigue paralizado por el riesgo de ruptura del SOTE y del OCP debido a la erosión regresiva del río Coca, que este miércoles avanzó por las orillas del río Márquez y destruyó su puente. Los oleoductos y el poliducto se quedaron sin bases y las tuberías quedaron colgando y en riesgo de romperse. La situación obligó a suspender el bombeo y tomar acciones emergentes. De suspender el bombeo, vaciar las líneas, drenar tanto el combustible que, como les comento, estaba en el poliducto, 8.000 galones de gasolina y el crudo que tenemos todavía en el SOTE. El plan, después de desalojar el crudo y la gasolina, es estabilizar la tubería y reanudar el bombeo. Es reiniciar en el menor tiempo posible el bombeo, pero a la par también trabajar en paralelo en una solución de una nueva variante. Sería que en unos 6 o 7 días, pero estamos todavía evaluando. La erosión continúa por los afluentes del río Coca, aunque en su cauce principal avanza lento, pero aún amenaza la represa de captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La erosión regresiva por el cauce del río Coca está detenida a 7.7 kilómetros de las obras de captación y por 80 días. En previsión de que el fenómeno avance, se adelantan las obras de protección, se construyen diques y bases para pantallas que logren estabilizar el lecho del río. Y adicionalmente también se está ejecutando la primera pantalla de defensa, que es una pantalla conformada por pilotes secantes, y en general, en total, digamos, el avance de la obra es del 81%, ¿no? Y sigue en marcha. La primera fase de las obras estaría lista en abril e inmediatamente iniciaría la construcción de obras adicionales de mitigación. La inversión prevista superaría los $120 millones. Mientras tanto, las lluvias continúan aumentando en la zona y con ellas el riesgo de que la erosión cause más afectación a infraestructura pública y privada. Las transacciones y documentos que relacionan los supuestos sobornos de Sinohydro con el círculo de Lenín Moreno son públicas desde el año 2017. Constan compras de muebles entregados en la casa del expresidente y pagos para un departamento en España, así como información tributaria. Jacqueline Rodas con los detalles. Lo que ahora la Fiscalía investiga como una trama de sobornos de la empresa china Sinohydro al círculo cercano del expresidente Lenín Moreno tuvo indicios en una publicación de diario El Universo que en el año 2017 ya reportaba problemas tributarios y glosas de la compañía que construyó la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Entonces se supo que Sinohydro le pagó poco más de $18 millones a Recorsa, una offshore panameña de Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno, por su
supuestas consultorías de ingeniería para la mega obra. Pero según el Servicio de Rentas Internas, la firma china no justificó ese pago. El siguiente paso lo dio el portal Periodismo de Investigación. Mostró que en 2012 Edwin Moreno Garcés, hermano del expresidente, creó la empresa offshore INA Investment en Belice. En 2015 solicita a un bufete de abogados realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad. Es como el hermano del expresidente deja de figurar como beneficiario de INA Investment y en su lugar aparece María Patiño, hija de Conto Patiño, el amigo de Moreno. Desde las cuentas de esta empresa se pagó 133.000 euros por un apartamento en Alicante, España, y $19.300 por muebles entregados en la casa de Lenín Moreno en Ginebra, donde residía como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas sobre discapacidad. Cristian Zurita fue uno de los autores de la publicación. Es importante que los casos más emblemáticos que se han señalado por corrupción no queden en la impunidad. No estamos viendo cualquier cosa. Parece que la Fiscalía ha construido un caso por demás fuerte y aspiramos a encontrar toda esa información el momento en que se llame al proceso judicial. Ahora Moreno, sus 6 familiares, amigos, exfuncionarios públicos y más involucrados serán procesados por presunto cohecho. El conjuez de la Corte Nacional, Luis Adrián Rojas, conoce el caso y fijó la audiencia de formulación de cargos para el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la mañana. En la diligencia se discutirán las medidas cautelares para los 37 procesados. El exteniente de policía Germán Cáceres fue llamado a juicio por el femicidio de su esposa María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Junto con él será juzgado el teniente Alfonso Camacho en el grado de autor por omisión, como nos informa Fabiola Santana. A 5 meses del femicidio de María Belén Bernal, su entonces esposo, el exteniente de policía Germán Cáceres, fue llamado a juicio en calidad de autor directo. También el teniente Alfonso Camacho como autor por omisión. Cáceres podría enfrentar una pena incrementada por agravantes. Entonces, esperamos que efectivamente en la etapa de juzgamiento se le imponga la condena de 34 años con 8 meses a Cáceres, que es lo que jurídicamente procede, y en el caso del teniente Camacho, pues la pena es de 22 a 26 años de cárcel. Entre los agravantes estarían que el crimen se cometió en la Escuela Superior de Policía, donde laboraba Cáceres, autor confeso. Dispuso a los que estaban de guardia que no registren el ingreso de María Belén Bernal. Él se aprovechó de sus facultades de oficial de policía y en virtud de este aprovechamiento, pues, él ejecutó la infracción. Mientras que los peritajes señalaron la responsabilidad de Camacho, quien en ese entonces estaba de guardia. Y él escuchó perfectamente los gritos de auxilio de María Belén Bernal, estuvo varios minutos despierto y él no actuó. Fue determinante la inacción de Camacho para que se produzca el resultado muerte de María Belén Bernal. La parte procesada siguió la audiencia mediante videoconferencia, mientras que a la Casa de Justicia de Carcelén Norte de Quito acudieron la madre de Bernal y sus abogados. Yo sé que ya no hay mi hija, pero esto significa que estamos avanzando en la administración de justicia. Se está haciendo justicia. Con su resolución, el juez Edwin Gallo descartó el pedido de la defensa de Cáceres de enfrentarse a un juicio por homicidio y no femicidio. Ahora se espera la conformación del Tribunal de Juzgamiento, que escuchará a las partes, que tendrán más de 100 testigos. Sumar 10.000 policías por año es la idea del gobierno como parte de su plan de inversión para seguridad. El ministro de Economía anunció que para este sector se destinarán más de 3.000 millones de dólares durante el 2023. Además, se confirmó que este programa de inversiones incluye obras en la red vial. La cita fue en la casa del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero solo llegamos hasta el portal y el mandatario no salió. Sin embargo, en redes sociales publicó una foto y escribió: ultimando detalles con el equipo económico para anunciar buenas noticias que beneficiarán a todos los ecuatorianos. Trabajamos para reactivar la economía del país.
Y fueron los ministros de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas los encargados de los anuncios sobre el plan de inversión para este año, en el que Seguridad recibiría más de 3.000 millones de dólares. Incrementar el número de policías es una de las metas. Tenemos 53.000, deberíamos tener 80.000, faltan 27.000. La disposición del presidente es cerrar esa brecha a la mayor velocidad posible. Eso quiere decir a razón de 10.000 policías nuevos por año. ¿Cómo se usará todo el presupuesto? Eso dependerá de cada entidad vinculada al sector. Los ponemos a la disposición de Policía Nacional, Ministerio del Interior, el MIDENA, el Ministerio de Defensa y los distintos organismos del sectorial de seguridad. Para el área vial se habló de 1.000 millones de dólares, una parte de recursos propios y otra de organismos multilaterales. El ministro Darío Herrera mencionó que tras conversar con autoridades de cada provincia se definieron prioridades y las anotó en un papel para no olvidarlas. La vía Guayaquil-Quito, lo mismo con la vía o autopista Cuenca-Guayaquil. Además, la vía Manta-Quevedo. De igual manera, el cuarto eje vial, la carretera Montecristi-La Cadena. Pero por ahora solo serán estudios de prefactibilidad, aunque aseguró que al menos dinero no les faltará para pagar a los contratistas. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, respaldó a los miembros de la comisión ocasional que investigue el denominado caso Encuentro y aclaró que un escenario de solicitud de juicio político al primer mandatario deberá pasar por el análisis de la Corte Constitucional. Fabiola Santana con las reacciones. El presidente del Legislativo rechazó las amenazas que habría recibido la presidenta de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Rechazar como el que más cualquier amenaza que se propicie en contra de la comisión, en contra de cualquiera de los 137 asambleístas de cualquier sector que venga. Y llamó a que los funcionarios del gobierno comparezcan a la mesa legislativa que presentará su informe hasta el 3 de marzo. En aras a la transparencia, en aras a que se busque la verdad, será la comisión la que emita el informe respectivo que se sujetará luego a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, aclaró que la posibilidad de activar un enjuiciamiento político contra el primer mandatario dependerá finalmente de la Corte Constitucional. La sustanciación implica de que el Consejo de Administración de la Legislatura consulte lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a la Corte Constitucional. Y luego de ese resultado podrá devenir el resto del procedimiento. Sobre anuncios de posibles movilizaciones de los sectores sociales, llamó al gobierno nacional a rectificar. El gobierno puede rectificar en el sentido de cumplir las expectativas de la población, su plan de gobierno. Y dijo que la Asamblea Nacional ha respondido a las demandas de seguridad ciudadana con la aprobación de 2 leyes. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, abandona los diálogos con el gobierno y exige al legislativo investigar las denuncias de presuntos actos de corrupción que vincularían al gobierno. Carla Delgado nos cuenta que esperarán las resoluciones de la CONAIE y advirtieron estar listos para nuevas movilizaciones. La FENOCIN es la primera en retirarse de las mesas de seguimientos de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Así lo advirtieron sus dirigentes la mañana de este jueves. ¿Por qué? Porque estamos cansados de estar sentados sin ninguna respuesta de parte del gobierno nacional. Por tanto, decidimos conformar una comisión en la cual va a ir a la vigilancia y a la exigencia de estos acuerdos. La decisión se da, según lo indicaron, porque el gobierno ha incumplido los acuerdos alcanzados en las 10 mesas temáticas. Quedaron en papeles sin cumplimiento. Y ya lo han visto, la condonación que era lo más prioritario para nuestra gente, que están siendo quitadas las casas, están siendo quitadas los terrenos
porque no han alcanzado a pagar las deudas. Nuestros pequeños artesanos, nuestros pequeños agricultores han sido invadidos. Entonces, en ese sentido, nosotros ya no queremos más diálogo. Además, se declaran en movilización permanente, por lo que esperarán las resoluciones que tomará este viernes la CONAIE. Después de 90 días de diálogos entre el gobierno y movimientos indígenas, se establecieron 218 acuerdos. Según el gobierno, al menos por ahora se han cumplido 48 de ellos. Llegó a Ecuador el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, y se reunió con el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín y el ministro de Gobierno Henry Cucalón. También se juntará con el presidente Guillermo Lasso y autoridades del sector de defensa y seguridad. El político estadounidense dice que vino al país para mantener conversaciones sobre democracia y gobernabilidad. También para la búsqueda de apoyo ante el crimen organizado transnacional y temas de medio ambiente. Sobre el tema económico sigue en diálogo sobre un acuerdo comercial entre ambos países. Escuchemos al senador. Nuestro papel obviamente es proveer el apoyo, equipo, entrenamiento, tecnología, lo demás, para que ellos puedan cumplir con esa misión. Nadie va a querer invertir en un país donde tienen preocupación sobre el sistema jurídico, tienen preocupación sobre si los contratos van a ser, las cortes van a respetar los contratos y arreglos comerciales, y no van a invertir en países donde hay una criminalidad. Y en lo destacado de lo internacional, Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una resolución que exige la inmediata retirada de las tropas rusas que ocupan Ucrania. Y China toma protagonismo al pedir que con urgencia se facilite un alto al fuego y un cese de hostilidades. La invasión rusa contra Ucrania cumple un año esta madrugada. Los detalles ahora con Pedro Jiménez. La guerra en Ucrania cumple un año y ha entrado en una fase decisiva. Soldados ucranianos reciben entrenamiento en Europa sobre la operación de centenares de tanques que serán enviados desde varios países para la defensa. Y se teme el desencadenamiento de una nueva carrera armamentista, pues las ayudas al ejército de Kiev incluyen además sistemas avanzados de defensa aérea y misiles de mayor alcance. Una extensión del conflicto, la ampliación de la guerra a otros territorios e incluso la posibilidad del uso de armamento nuclear se han convertido en un llamado de atención urgente. El embajador de China ante la ONU en la sesión de esta tarde dijo: se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países. Un año después de la crisis en Ucrania, los hechos brutales ofrecen una amplia prueba de que enviar armas no traerá la paz. La máxima prioridad es facilitar un alto al fuego y el cese de hostilidades sin demora, señaló. Pero así también China se mantiene opuesto a las sanciones contra Rusia. Poco después, la Asamblea General aprobó por mayoría una resolución para la paz duradera y justa que exige el retiro de tropas rusas de territorio ucraniano, aunque no tiene carácter vinculante. Mientras tanto, Rusia ha suspendido su participación en el Tratado de Reducción y Control de Armas Nucleares con Estados Unidos, y los aliados de Occidente preparan un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado como positivo que China empiece a hablar de la situación en su país y se mostró abierto a una reunión para debatir la iniciativa china que alude al diálogo como única vía para poner fin al conflicto. Pues en las condiciones actuales, Rusia insiste en lograr todos los objetivos de su operación militar y Ucrania tiene como meta recuperar los territorios que han sido tomados por Rusia. Mientras tanto, en Rusia, el cielo se iluminó con fuegos artificiales para celebrar el Día de los Defensores de la Patria. Se trata de una conmemoración en honor a los soldados que se remonta a la guerra civil a principios del siglo XX, pero que este año cobra especial relevancia por el aniversario de la invasión contra Ucrania. Los juegos pirotécnicos también fueron lanzados desde Crimea, un territorio ucraniano que Rusia anexó en el año 2014. Más adelante, amigos,
Decenas de familias que habitan en la zona norte del volcán Cotopaxi corren peligro. En una segunda entrega revisaremos cuál es su situación. Un equipo de Coavisa navegó y recorrió la corbeta misilera Manabí, que forma parte de los 3 buques de guerra que fueron modernizados por más de $50 millones entre el 2014 y el 2018. El Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea había indicado que algunos sistemas no funcionaban. Melina Ochoa con los detalles. Nos embarcamos en Salinas, provincia de Santa Elena. El recorrido en la corbeta misilera Manabí duró 5 horas. Es uno de los 3 buques de guerra que fueron modernizados por la Armada por más de $60 millones entre el 2014 al 2018. Cuando empezó febrero, el Frente Parlamentario Anticorrupción sostuvo que la Marina invirtió millones de dólares en la adquisición de sistemas de comunicación, equipos electrónicos de guerra y radares para las corbetas Los Ríos, Manabí y Loja, pero que los equipos no estarían funcionando. El comandante y jefe de escuadra dice que todo el sistema está operativo y menciona los resultados. Desde la entrega de las corbetas en el año 2018, han realizado desde ese entonces hasta el momento cada una de las unidades en el orden de 35 operaciones. ¿De qué tipo? Operaciones de seguridad, operaciones de protección de las actividades en el mar, de seguridad de los recursos en el mar. ¿Decomiso de drogas? Decomiso de drogas. El recorrido se lo realizó por las zonas repotenciadas como el Centro Operativo de Combate, desde donde se operan los radares y el sistema de vigilancia y control. Fuimos también a las salas de máquinas, donde se instalaron, por ejemplo, motores más pequeños que no contaminan. ¿Esta operatividad que se ha evidenciado es porque están los medios recorriendo la embarcación? No, creo que la mejor evidencia es las operaciones en que participa la unidad. Mire que del 2018, después de 10 años que la Armada del Ecuador no había podido participar en operaciones combinadas, en operaciones con países de toda la región, como por ejemplo la operación UNITAS, con participación de las Armadas de Perú, Colombia, Estados Unidos. Después de 10 años de mantenernos aparte, nuevamente la corbeta Los Ríos en el 2018 participó en una operación UNITAS. Según el comandante, los oficiales de esta corbeta también reciben información de inteligencia de parte de los militares de Colombia y Estados Unidos para que despegue este helicóptero e identifique el traslado de cocaína por medio de narcolanchas. ¿Y sobre las 3 corbetas que aún faltan modernizar? Acaba de iniciar ese proceso de recuperación. ¿Con qué proveedor? Con el Astilleros Navales Ecuatorianos. El valor de ese proyecto está en el orden de los $150 millones. Los 6 buques de guerra tienen 40 años de antigüedad. Con la repotenciación, su vida útil sería de 15 años más. El 90% de la droga decomisada en Ecuador iba a ser trasladada por mar. El Pleno de la Asamblea Nacional censuró a Patricio Carrillo, exministro del Interior de este gobierno y general inspector de la Policía. Con los votos a favor, los legisladores resolvieron que Carrillo incumplió sus funciones. Los legisladores de oposición mostraron sus argumentos para acusarlo por su accionar en el paro nacional de junio en el 2022. También incumplimiento de funciones en el caso de María Belén Bernal, que fue asesinada al interior de la Escuela Superior de Politécnica en Quito. Además de que criticaron su gestión como ministro. Esta resolución evita que el ministro o el exministro vuelva a ejercer un cargo público durante 2 años. El Cotopaxi amenaza. Llegó
una segunda parte del especial del Cotopaxi, Hernán Higuera nos habla de los vestigios que dejó el volcán en erupciones anteriores. Además puntualiza sobre los riesgos que existen actualmente para poblaciones del cantón Rumiñahui y que viven cerca de los ríos por donde pasarían los lahares. Vamos a darle el paso a Hernán para que nos cuente todos estos detalles. Hernán, te escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Aproximadamente entre 900,000 personas o 35,000 familias viven cerca de los sitios considerados de peligro, sobre todo en las zonas ubicadas al norte del volcán. Sin planificación ni miedo, se han levantado barrios completos que ahora están en riesgo. Hoy además les invitamos a ver otros enormes vestigios de erupciones pasadas del volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi hoy es más peligroso que antes, no solo por su histórica actividad, sino por las potenciales víctimas que no dudaron en irse a vivir junto a él, sin medir el nivel de exposición frente a lo que podría ser una erupción violenta. Estamos calculando cerca alrededor de 900 familias ubicadas en zonas de riesgo, de las cuales más o menos son 32,000 personas que están en estas zonas, desde Rumipamba hasta el sector del Triángulo, apostados en las orillas del río Pita y del río Santa Clara. Son familias que están en la ruta norte del volcán en el Valle de los Chillos, por donde podrían bajar los lahares que son cúmulos de lodo producido por el deshielo del Nevado, con rocas y ceniza que se mezclarían y se arrastrarían a velocidad por las faldas hacia los ríos que nacen del Cotopaxi, el Pita y el Santa Clara, que en su histórica geografía conservan evidencia de lo que fueron las 5 erupciones pasadas. Sería el peor escenario que se espera no ocurra. Pero que tiene que ser tomado en cuenta que así ha empezado el volcán en los otros periodos eruptivos, ¿no? Hace más de un siglo, cerca a lo que hoy son los poblados asentados por los ríos nacientes del volcán, corrió lava. Tan solo apreciar sus formas nos lleva a imaginar los 850 grados de temperatura que pudo alcanzar para que llegue a kilómetros y kilómetros de recorrido, arrasando todo a su paso. Años después conserva sus formas junto a otras enormes rocas que quedaron para ser parte del turístico paisaje de la zona. Encontramos en este enclave natural, prácticamente vemos las diversas las erupciones del Cotopaxi. Vemos rocas de diferente tipo. Nosotros mismos, estas gradas están sobre una roca grande, una roca inmensa de algunos metros. Piedras grandes así como esta, pero también tenemos en la parte de acá arriba, como ustedes ven, prácticamente esto es, parece carbón, sí, parece carbón, parece ceniza, y también aquí tenemos mezclado como, tenemos piedra pómez, sí, como este tipo de piedra prácticamente que es una piedra muy liviana. Lo grave es que ni autoridades ni ciudadanos aprendieron de la historia. Solo en el Valle de los Chillos hoy se cuentan 24 zonas de riesgo. El barrio Loreto es uno de ellos, rodeado por los ríos Pita y Santa Clara. Realmente nuestro vecino el Cotopaxi, como lo pueden apreciar de aquí, es un vecino bastante grande, hermoso, pero peligroso. Dios es el único que dispondrá en ese momento, si nos toca o no nos toca en ese momento salir de aquí. El mapa de peligro publicado por el Instituto Geofísico después de la erupción del 2015 recoge las mismas advertencias para San Rafael y la zona comercial de Sangolquí, donde justo en estos días se ordenaron trabajos que no se hicieron hace 50 años y son rutas de escape en caso de evacuación, pero están obstruidas. Tomar conciencia de los planes de evacuación y las acciones vitales es importante en cada zona de riesgo. Atender la información oficial y ser parte de los simulacros es a lo que el volcán obliga. Creo yo que en términos generales, los escenarios que creemos más probables nos apuntan a que a corto plazo, o sea, a plazo de pocas semanas, puede ser que lleguemos a un nivel de actividad como el 2015. En las 24 zonas de riesgo a más de 900 familias, hay 14 puentes, 43 vías de primer y segundo orden, 3 centros de salud, un hospital, 3 UPCs y 24 instituciones educativas en zonas de alta influencia. La gente aquí está aprendiendo de que se evacúa en alerta naranja.
Pese a estar en zonas de alta influencia, hay habitantes apáticos a los simulacros. Son de los incrédulos pese a vivir junto a las evidencias de la historia. La Secretaría de Riesgos ya mantiene reuniones con el alcalde electo de Rumiñahui para acelerar el proceso de transición, sobre todo en políticas de prevención y seguridad. El reto de la nueva autoridad es que todos estén debidamente informados y preparados. Buenas noches. Bueno, en la nota sobre la censura al exministro del Interior, Patricio Carrillo, mencioné por error que el femicidio a la abogada María Belén Bernal ocurrió en la Escuela Politécnica, pero todos sabemos que no es así. Lo correcto es en la Escuela Superior de Policía. Hacemos la mencionada aclaración. Y adelante, amigos, a una semana del mortal accidente de tránsito en Panamá, familiares de los migrantes ecuatorianos fallecidos permanecen en espera a la repatriación de los cuerpos. Aún desconocen si el Estado cubrirá los gastos. Los familiares de los migrantes ecuatorianos que murieron en un accidente de tránsito en Panamá siguen a la espera de noticias. Piden al Estado repatriar los restos. Se conoce que son 11 los fallecidos a más de una semana del fatal siniestro. Carla Delgado con el informe. No hay nada que traiga consuelo a la familia Curicho. Por el contrario, aseguran que con el pasar de los días, el dolor se profundiza. Son la madre y hermana de Gladys, una de las migrantes ecuatorianas que murió el pasado miércoles en un accidente de tránsito en Panamá, cuando intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos. Luego de 8 días señalan que las autoridades no han respondido sus interrogantes. Desconocen si los cuerpos de su hermana, su cuñado y 2 sobrinos ya fueron identificados. No nos dice nada. Ahorita lo que estamos esperando es que nos den información de ellos, a ver qué están, porque no nos quiere. Dicen que esperemos, tengamos paciencia, pero no nos ayudan. Y es para pensar lo peor, porque dicen que hay cuerpos mutilados, todo eso. Tampoco saben si el Estado costeará los gastos de la repatriación de los restos de sus familiares y de los demás ecuatorianos que fallecieron en el accidente. Que quiero que me ayuden a regresar, porque ella era la que sabía estar atrás mío. La madre de Gladys dice que hay la posibilidad de que incluso uno de sus nietos haya sobrevivido, según la información que les llegó. Pero todo es incierto. Aún recuerda cuando le suplicó a su hija que no haga ese viaje. Es la ultimita que me dijo, es mami, me voy a ir a trabajar para que ya no pague arriendo, para que se sane bien. Desde la Cancillería no se han pronunciado sobre el tema. Esto mientras el Instituto de Medicina Legal de Panamá continúa con las diligencias judiciales que permitan identificar a las víctimas del siniestro ocurrido en el distrito de Hualaca, en Panamá. Capturan a 2 sujetos acusados de participar en el asesinato de 2 policías en el sur de Guayaquil. Los detenidos integrarían una banda delictiva que opera en la zona y que habría amenazado a los agentes para que detengan los controles en ese sector. A continuación, la actualización de este caso. Un día después de las muertes, detuvieron a 2 de los presuntos sicarios, uno de ellos menor de edad, y a ambos les dictaron prisión preventiva. La investigación de la policía indica que quienes asesinaron a los 2 agentes en la madrugada del miércoles serían los responsables de otro doble crimen, ocurrido minutos antes en el mismo sector del Guasmo. 6 ocupantes en 3 motocicletas atentaron contra la vida de ciudadanos que se encontraban al pie de su vivienda. Y que en los teléfonos celulares de los detenidos encontraron evidencias como fotos y mensajes que los relacionan a estos hechos violentos. Según la investigación, los uniformados fallecidos que vivían en el sector eran amenazados por una banda criminal para obligarlos a detener los patrullajes y controles en la zona. Los criminales, los sicarios, son del sector, viven en el sector, hoy que han sido identificados, pues ellos conocían que en ese sector viven militares, viven policías y ellos eran los que mantenían el control para evitar las vacunas y el control para que evitar
otras familias sean agredidas o atentadas bajo el sistema de extorsión. Mientras los operativos se mantienen para capturar a más implicados, la tarde de este jueves los cuerpos de ambos uniformados fueron velados en una capilla ardiente en el cuartel del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, en la vía perimetral norte de Guayaquil. Estuvieron presentes el gobernador del Guayas y el jefe zonal de la policía. Los sepelios se realizarán este viernes. El presidente Guillermo Lasso anunció la contratación de 5,000 nuevos docentes hasta el 2024 para cerrar la brecha en unidades educativas del país. Sin embargo, según la Unión Nacional de Educadores, el número de profesores a contratar debería ser el doble, pues en los últimos 3 años se han jubilado, renunciado y fallecido 10,000 docentes. Fabiola Santana con más detalles. Fue un anuncio a través de cadena nacional. El presidente Guillermo Lasso prometió contratar 5,000 nuevos profesores, 3,300 en este año y 1,700 en el siguiente. Ellos estarán vinculados al Ministerio de Educación bajo la modalidad de contrato ocasional. Sin embargo, la Unión Nacional de Educadores indica que son 10,000 las vacantes que deben ser llenadas. Salieron por concepto de jubilación, por retiro voluntario, o porque también fallecieron en el contexto de la pandemia. Vale señalar que este ofrecimiento el presidente ya lo señaló el 13 de abril del año 2022, cuando se opuso a la equiparación salarial. Por su parte, la ministra de Educación señaló que el déficit era de 8,000 docentes, disminuyó el año pasado con la incorporación de 3,000. La contratación de este año será dividida para costa y sierra. Para régimen costa, en cuanto a docentes, iniciaremos con un número de partidas sumamente importante, 2,324, y la diferencia en sierra, que son 1,019, que inicia unas semanas antes de que inicie el proceso de clases para cada nuevo año lectivo. Solo este año esa contratación representará un monto de $26 millones, que saldrá de los $4,000 millones presupuestados en educación para 2023. Ya en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en cuanto a docentes, esto representa un salario de $817 y que nos permite sumar a las filas, digamos, del Magisterio Nacional a estos docentes. Estos se realizan a través del proceso de Educaempleo en el caso de los docentes. Los procesos de contratación serán publicados en los próximos días a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación. Continuamos. 6 sujetos armados asaltaron una pizzería de más de 3 minutos, en más de 3 minutos. Cuando escapaban, un guardia de seguridad del edificio evitó el atraco y uno de los delincuentes fue abatido. Alex Pila tiene las imágenes. Eran 6 sujetos que escapaban tras asaltar una pizzería con armas de fuego. Se movilizaban en 3 motocicletas disfrazados de repartidores de comida. Ocurrió en el sector de la avenida González Suárez, norte de Quito. Siguieron robando, porque pasaron 3 minutos adentro y no hicieron caso a la alarma, a tal punto que después inclusive dispararon. Cuestionan el tiempo de respuesta de la policía. Afirman que cuentan con alarmas comunitarias y que los delincuentes se inmutaron cuando las activaron. Lamentablemente estos asaltos es a diario. Todo el tiempo, locales nuevos, la pizzería es un local nuevo que recién está funcionando y miren lo que pasó el día de ayer. La policía demoró en llegar 30 minutos. Cuando ya todo pasó, los delincuentes se fueron. Uno de los guardias de seguridad intentó frustrar el asalto y disparó a uno de los delincuentes, que falleció en una casa de salud. Lo que más preocupa a los vecinos es que ahora el uniformado está detenido para investigaciones. El guardia que ha tenido este acierto de defender a la ciudadanía va preso porque hirió a uno de los asaltantes, y los guardias y los asaltantes, como se han llevado creo que unos 2, 3 celulares a lo mucho, como no amerita, no les va a pasar nada y se irán. Según Jessica Carvajal, experta en derecho penal, se debe iniciar un peritaje para determinar responsabilidades. Me encuentro con 6 personas que tienen 6 armas versus una persona que es el guardia que intenta, en este caso, detener o frustrar la acción. Estamos hablando de legítima defensa y que además es racional el uso de la defensa, porque estamos hablando de 6 armas
versus el arma que tiene esta persona. Obviamente tenemos que esperar, es importante esperar el reconocimiento del lugar de los hechos, la reconstrucción del lugar de los hechos. Esta tarde en un operativo fueron detenidos 2 sospechosos del asalto, que dejó un muerto y al guardia detenido por tratar de evitar el atraco. Más de 1 tonelada de cocaína encontraron dentro de una casa en el cantón Santa Lucía, en Guayas. En el operativo 2 personas quedaron detenidas, entre ellas un militar en servicio pasivo, quien ahora irá a prisión preventiva. Diego Cuenca nos informa que entre las evidencias también decomisaron artefactos explosivos. Fue la unidad de investigación antinarcóticos que llegó hasta el cantón Santa Lucía para allanar una vivienda. Los agentes ingresaron a esa casa y hallaron droga. Eran más de 1000 bloques de cocaína que estaban distribuidos en cartones que luego serían trasladados a uno de los puertos marítimos de Guayaquil. Esta organización se dedicaba al acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Luego estas eran destinadas a la contaminación de contenedores y el destino sería Europa. 2 personas quedaron detenidas. El hombre irá a prisión preventiva y la mujer quedó con medidas sustitutivas porque padecería de problemas mentales. El sospechoso fue identificado como militar en servicio pasivo. Uno de ellos pertenecería a las Fuerzas Armadas, habría pertenecido a las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, realizar la verificación en el grado de sargento segundo. La tonelada de cocaína tenía como destino a Europa y junto a ella encontraron municiones de fusiles, 3 minas antipersonales, artefactos explosivos que se verificarán si pertenecen al ejército ecuatoriano. Según la policía, durante los 2 primeros meses de ese año ya han decomisado más de 20 toneladas de droga en todo el país.